La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras. Como todos los días de lunes a viernes estamos transmitiendo para ustedes este precioso programa de Fe sin Barreras y creemos fielmente que todos los días estamos compartiendo con ustedes algo que viene del corazón de nuestro Dios. Y el propósito ha sido siempre el mismo. El mismo es que hemos considerado que es vital que cada uno de nosotros, que hemos nacido de nuevo, Cristo sea formado en nosotros, para que podamos nosotros desarrollar y vivir el propósito al cual Dios quiere que cada uno de nosotros vivamos. Porque en verdad ese es el plan de Dios. El plan de Dios es perfecto, ¿sí? Y quiero saludar antes de continuar a aquellos hermanos y hermanas que a temprana hora están esperando el programa Fe sin Barrera en Canadá, en Argentina, en Brasil, en Venezuela, México, en diferentes países, diferentes horarios. Y le invito a que si usted está oyendo en una repetición este programa, la palabra tiene la misma validez que cuando el programa salió en vivo, ¿verdad? ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces nosotros andamos con una mentalidad que no va de acuerdo a lo que es la naturaleza de... No es lo mismo escuchar un programa que tenga palabra viva, la palabra de Dios, o un programa secular que no tiene un fundamento para tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque todo en la vida va caminando y va cambiando, pero la palabra no cambia, la palabra continúa, la palabra sigue. Sí, es la misma palabra de Dios, la que tenemos del Nuevo Testamento, es la misma palabra de ayer, de hoy y de siempre. Y no quiero entrar más que en recordarles que sí, en verdad tenemos muchas interpretaciones bíblicas, traducciones bíblicas. Tenemos en muchos idiomas como interpretaciones de un idioma a otro idioma, Esa es una realidad y eso es una verdad. Pero lo que no puede cambiar es cuando la persona que vive en Cristo, siendo una nueva criatura, pues solamente tiene que usar la capacidad de fe que viene por el oír y el oír la palabra de Dios, para creer con el corazón que al Cristo que recibió, ese es el Dios. Y es el mismo Dios de ayer, de hoy, de siempre, y que Él es el autor de la palabra. Sí, él determinó, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida para los que la hallan. O sea, quiere decir, para aquellos que se apropian en Él. Yo hablo muchísimo del hombre espiritual, el hombre que nace de lo alto, el hombre nuevo, la criatura nueva. Porque si no partimos de un punto específico, pues podemos hacer muy enorme cualquier tema bíblico, pero cuando tú tienes un punto de partida, sí, automáticamente
tú tienes un seguimiento de donde partiste. Por ejemplo, si usted está viviendo en Argentina y dices, voy a ir para México, no le vas a dar la vuelta al revés al mundo para venir a México. Te vas a venir directamente hacia donde está el país, ¿no? Yo aquí estoy viendo mi mapa, por eso les digo, sales directamente de Argentina y te vas directamente por toda América a llegar a México. No te vas a ir por todo se podría decir, rodear el globo terráqueo para para llegar a México, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un punto de partida y un punto a donde llegas. ¿Qué te quiero decir con eso? Cuando no tienes un punto de partida en un tema bíblico, normalmente terminas confundido, terminas pues desanimado. Pero cuando hay un punto de partida, tienes certeza en base a tu partida. Y el punto de partida de nosotros, por lo menos en mi vida personal, sé que soy una nueva criatura. Ese es mi punto de partida. Por gracia fuimos salvos por medio de la fe. ¿Sí? No es cuestión de nosotros, eso es cosa que Dios hizo a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros fuésemos ahora salvos por gracia. Y ahí utilizo siempre en todos mis programas el 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y hay que saber vivir en la nueva criatura. Ese es el espíritu nacido de Dios. Ese es el hombre que está revestido ahora. Para que Cristo habite en él, aquí adentro, imagínate la naturaleza del hombre interior. Aleluya. Bueno, y hace unos días estuve hablando en un programa de un tema que es muy importante que se revele a nuestros corazones, porque eso nos provoca y nos da a nosotros libertad para disfrutar y vivir una vida poderosa. En 2 Timoteo 3:16 y 17. ¿Por qué? Ponga mucha atención en esto, porque cuando se revela la palabra de Dios, hay un fenómeno que explota así aquí adentro, o sea, una revelación que esa acción provoca una reacción en tu vida y te da libertad para vivir, ¿sí? Porque esa libertad que Dios te da es para que tú tengas certeza, que tengas seguridad de que cada vez que esa seguridad, esa libertad, esa seguridad, esa paz, ese bienestar, todo eso provino de Dios. Pero no se puede manifestar en nosotros hasta que la palabra se revela en nuestros corazones. Sí, 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y yo he hablado sobre lo que es la inspiración de Dios, ¿verdad? Pero necesitamos nosotros ahora creer con el corazón que la escritura es inspirada por Dios. Creer con el corazón no es creer con la cabeza, hermano. Es tomar una determinación y decir, yo creo con el corazón que la palabra es inspiración de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque tenemos millones de personas cristianas que no confían en la palabra de Dios porque ¿quién la interpretó? ¿Quién la hizo? O sea, y tienen razón en la carne, tienen razón en saber que hay una gran manipulación en las escrituras. Pero donde no tienen razón es que la nueva criatura que nació de nuevo,
¿sí? Está habilitada, protegida por la persona del Espíritu Santo. En el libro de Juan, yo lo leo muy seguido en este programa, que el Espíritu Santo tiene un ministerio actualmente, que Jesús nos los dijo, que nos convenía que Él se fuera para que Él enviara otro consolador y que esté con nosotros para siempre. Y eso es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque la persona del Espíritu Santo existe. Y yo le pregunto a las personas que dudan de la Biblia, siendo cristianos, ¿por qué aceptaste a Jesús? Si es donde está en la Biblia, que si tú aceptas a Cristo como tu Señor y tu Salvador, serás salvo. ¿Cómo puedes ser salvo porque aceptaste a Jesús, que es el autor de la palabra, y no puedes ahora aceptar que la palabra de Dios es inspiración de Dios? Yo les digo para que agarren ese miedo, agarren esa incertidumbre y la tiren de ustedes. Ahí les va el por qué pueden tirarla. Si su confianza deja de ser en este momento una confianza que les está dañando en su vida espiritual, pues quiere decir que esa confianza no es buena. Pero ¿qué pasa si tú tomas ahora la confianza en el Dios divino, en el Dios vivo, ¿sí? El cual ahora tú eres templo de Él, ahora Él vive dentro de ti, siendo el autor de la palabra de Dios, ¿sí? El que se inspiró, es su palabra, es viva. Cualquier cosa que venga en la Biblia que no vaya de acuerdo a la realidad de lo que somos hoy en Cristo, ¿sí? Algo te va a decir a ti por dentro la realidad de la verdad de Dios. O sea, Él nos cuida, Él nos protege de que seamos engañados, de que seamos burlados. Pero es muy importante que usted tome la decisión de dejar a la persona del Espíritu Santo que esté con nosotros. Jesús vino y nos dio vida. Y esa vida no nos la dio para ver cómo nos iba. No. Nos dio una vida preciosa para que la vivamos. Pero tenemos el regalo, ¿sí?, que el Padre nos da. Muchas personas no creen en la persona, en la tercera persona de la Trinidad, que es la persona del Espíritu Santo. Pero vemos sus vidas cómo están y te das cuenta que ahí sí son manipulados y controlados. ¿Por qué? Porque pues no tienen la ayuda idónea del Espíritu Santo. Lo que dicen los líderes terrenales, eso es lo que ellos acatan y hacen caso. Hermanos, pero cuando la misma Biblia nos dice, si ustedes siendo malos dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cómo no nuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo? Si tenemos el versículo ahí, mi hermana, se lo encargo. Vamos a compartirte ese versículo, porque hay muchos hermanos lindos que siempre están viviendo en un sufrimiento constante. Salen de una, entran a otra, porque no tienen convicción de la persona del Espíritu Santo. Pero ¿cómo vas a tener convicción del Espíritu Santo si tú no crees en la persona del Espíritu Santo? Pero vamos a leerlo. Aquí estoy esperando este versículo y te lo voy a compartir. ¿Por qué? Porque como te digo, estoy hablando de 2 Timoteo 3:16. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo también es Dios? Entonces, si fue inspiración de Él, ¿sí?, automáticamente, ¿sí?, en Mateo 7:11,
Fíjate cómo la escritura cómo nos registra. Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Yo veo, por ejemplo, a mi hermana Ángela, que tiene una bebé pequeñita, y la veo como en sus fotos, las veo cuando estamos en reuniones que la pone ahí, y ella se esmera porque su niña esté de una manera preciosa, bien nutrida. A veces nos llama y nos dice: pastor, tengo una cita de chequeo de nuestra niña, y ella con tiempo se organiza y lleva a la niña a que le hagan sus estudios clínicos. O sea, así somos los papás que amamos a nuestros hijos. Yo amo a mis hijos. De todo corazón yo amo a mis hijos. Y le digo a mi esposa, lo máximo para mí es disfrutar a mis hijos cuando se están riendo, cuando estamos juntos. Eso es la vida. Esa es la vida. No me quiero meter en otro tema, porque el tema es que hoy estoy hablando de cómo Dios mismo nos dice, el primer regalo que Dios nos dio fue Jesús. Ese regalo está completo. ¿Por qué? Porque una vez que Jesús viene a tu vida, el Espíritu Santo está al alcance tuyo, si es que no está activo el Espíritu Santo en tu vida, porque hay mucha gente que son salvos, pero como te digo, no tienen esa certeza del Espíritu. Dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas. Aquí yo veo algo nada más: vuestro Padre. Si yo soy hijo del Padre, actualmente en el nuevo pacto, y tengo el ADN de Dios, ¿sí? Mi Padre bueno y yo malo, no creo. Ahí hay un problema de traducción, aunque usted no lo crea. ¿Por qué? Porque lo puedo detectar. Si mi papá, estábamos hablando de un Dios divino, de un Dios santo, de un Dios perfecto, ¿sí? El mismo ADN de Él y yo somos lo mismo. ¿Por qué? Nacimos de una simiente incorruptible. Si Él es bueno, yo soy bueno. Pero aquí el ejemplo que nos puso el traductor: si vosotros siendo malos, o sea, para que esta manera de escribir era para que la gente que andaba en la carne entendiera. Pero ahorita no estamos en la carne, estamos en el Espíritu, conforme a 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿dónde estoy? En Cristo. ¿Cómo voy a ser malo? Nomás te estoy diciendo para que te des cuenta cómo puedes detectar errores de traducción, interpretación de hombres que no andaban en el Espíritu, andaban en la carne. Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos. ¿Dónde está nuestro papá? En los cielos. ¿Sí? Dará buenas cosas a los que le pidan. Pues si vosotros siendo malos, dice en Lucas 11:13, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Si ahorita usted me está escuchando y usted le pide a Dios algo y sabe que Dios le ama, no te va a decir Dios: no quiero dártelo porque todavía tú hablas malas palabras y todavía tú tienes estos errores y todos estos defectos. No, eso no piensa así Dios. Dios no es carne, Dios es espíritu. Y el espíritu es para que se vaya de ti todo lo que no pertenece al espíritu. Vosotros sois espíritu. Tenemos un alma y vivimos en un cuerpo.
Y necesitas el Espíritu Santo porque es el que te va a dar la habilidad espiritual, la habilidad de poder en el Espíritu, para que automáticamente esa manera de hablar vulgarmente se va. Esa manera de pensar siempre en polémicas, en tristezas, en desánimos, solamente cuando el Espíritu Santo te trae convicción de que confíes en la palabra. Una vez el Señor, tratando temas conmigo, diversos temas conmigo, me dijo: tú confías en tu confianza, pero te ha fallado, Eduardo. Y le pregunté, haz de cuenta que estoy hablando con alguien, ¿y qué confianza uso? Pues la mía es buena, me dijo. Y luego me dio un versículo, y que ese versículo dice: bienaventurado el que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Ah, canijo, dije yo. Entonces, esa confianza es la que yo quiero. Y desde entonces comencé a leer la Biblia, y si la Biblia decía algo, decía amén, así sea. Y así es. Y sáquenme de ahí, ya no. ¿Por qué? Porque ese es el sistema del reino de Dios aquí en la tierra. Por eso el Señor dijo cuando vino: arrepintaos. ¿Por qué? Para que ahora pienses como el hombre nuevo, nacido de Dios, viva. ¿Sí? En Jeremías 17 dice la Escritura, 17 del 7 al 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Aleluya. Fíjate cómo dice: porque será como árbol plantado junto a aguas, junto a las corrientes, echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Ahora, nosotros, fíjate bien, el autor del agua viva habita en nosotros. Estamos plantados sobre aguas, ¿sí?, que no tiene temporadas. Porque les digo la verdad, la necesidad de la persona del Espíritu Santo, a mí me puso a pensar tanto un empresario que tiene tanta convicción en los 7 años buenos y los 7 años malos. Y le dije: necesitas urgentemente saber qué es la redención de nuestro Señor Jesucristo, para que en esa redención sepas que tú eres un hombre que tienes a Jesús en tu corazón, y el Espíritu Santo te va a mantener siempre en tiempos buenos. Yo sé que ahorita me van a tirar con unos versículos bíblicos y me van a decir: la Biblia dice que en el día malo. Sí, hay un día malo, pero usted no vive en el día malo, usted vive en Cristo, y está sumamente preparado para que no seas, ¿sí?, tan engañado como para darle rienda suelta al día malo, sino abrazarte de la persona del Espíritu Santo y dejarte guiar por él. Por eso vuelvo a leer Jeremías 17:7. Hoy estamos en el nuevo pacto. Cristo está en nosotros, ¿sí? Él es nuestra confianza. Haga que Él sea su confianza. ¿Por qué? Porque si usted está lidiando problemática, lea Lucas 11:13, porque ahí va a encontrar lo que dice la Escritura. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si ahorita me está escuchando una persona que ama a Dios,
pero estás viviendo muchos problemas y que tú no estás muy relacionado con la persona del Espíritu Santo, este es tu día de tu milagro. Porque le dices, amado papá, dame tu Santo Espíritu. Dame el Espíritu Santo. ¿Sí? Y por fe, en cuanto tú pides, tú recibes. Yo se los digo porque es de tanta importancia cuando yo oro por personas, principalmente por los que ya son cristianos. A veces vienen y me piden oración y al momento de orar ellos empiezan, sí Señor, aquí estoy, Padre, bla, bla. Espérate, les digo, cállate, por favor cállate. Veniste a pedirme que yo orara por ti. ¿Y por qué viven en un desorden? Porque no saben vivir la vida espiritual. Aquí es impresionantemente que lo que dijo Jesús se va a hacer porque es la máxima justicia. En el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, la justicia se llama Jesucristo. Esa es la justicia de nosotros. Jesús es el justo. Y voy a compartirte un versículo que está en Efesios 4:24 para que lo leamos. En Efesios 4:24 aleluya, aquí lo tenemos. Adelante, 2 Corintios. La Biblia dice en Efesios 4:24. Mira lo que dice. Y vestidos del nuevo hombre, criado según Dios en la justicia, santidad y verdad. Vestidos del nuevo hombre, criado según Dios. No según la denominación, no según las enseñanzas de organizaciones, no. Está hablando términos espirituales para el hombre espiritual. Por eso usted y yo le invito, primeramente a aquellos hermanos que no tienen al Espíritu, pídaselo al Padre. Dile, agarra tu Biblia y dile, mira, aquí está anotado en Lucas 11:13. Sí. Dice que tú me vas a dar al Espíritu. Y igualmente le dices, agarra el versículo que dice, el justo vivirá por fe. Y eso, ponte tú la Biblia y dice, hey, tú eres un hombre de fe, sí, pues recibe el Espíritu Santo. Aleluya. Recibe el Espíritu Santo. Porque si no recibes el Espíritu Santo, no vas a poder vivir y disfrutar. Si tú no recibes por fe a la persona del Espíritu Santo, ¿cómo lo hiciste para recibir a Cristo? ¿Por fe? ¿Esa fe la tenías tú? No la tenías. Vino la fe por el oír y el oír la palabra. Y en ese momento el Espíritu Santo puso una dotación de fe en tu vida. Fue Dios mismo. Por gracia fuiste salvo. Pero ahora necesitas una colaboración del Espíritu Santo para entender lo que estoy hablando, de la importancia que tiene de instruirnos en justicia, que hace unos programas atrás dije, voy a hablar de cómo nos instruye en su justicia. Por eso hay mucha gente con mucha condenación. Gente viviendo con mucha condenación. Y tenemos que rescatarla. ¿Y cómo la vamos a rescatar? Con la palabra. Dice en 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Una vez que la persona del Espíritu Santo ya está activa en ti, tú vas a decir, dice Dios en la Biblia, sí, y vas a decir amén.
Pero cuando te encuentres con algo que no está de acuerdo a la perfecta inspiración de Dios, el autor que está dentro de ti te va a decir, no cuadra. Dios no me puede decir a mí que yo soy malo. Porque soy la misma justicia en Cristo Jesús. Eso fue de los intérpretes. Aleluya. Aleluya. Por eso, hermana, hermano que me está escuchando, le invito a que en este momento usted secciórese si el Espíritu Santo está en usted. Si está en usted, automáticamente vas a poder disfrutar de lo que la palabra de Dios hace. ¿Qué hace la palabra de Dios? Te revela la justicia, la autoridad, la función de la oración, el ministerio, la vida que tú tienes que llevar como hijo de Dios, la vida divina de Dios. Tu relación con Dios es el mismo lenguaje, la misma comunicación. La justicia, la justa justicia de Dios es la voluntad perfecta a través de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, la justa justicia de Dios es la voluntad perfecta de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque las palabras que yo hablo son espíritu y son vida para los que la hallan, dice la Escritura. Pero estoy leyendo en el libro de... En este libro estoy leyendo Fe sin Barreras. Aleluya. En la palabra de Dios en Efesios 4:24. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en justicia, santidad de la verdad. El vestuario que el hombre interior debe tener, justicia, santidad, justicia y santidad de la verdad. ¿Por qué cree que hay tantos debates entre personas que creen una cosa, otros creen otra cosa y otras creen otra cosa? ¿Usted cree que hay dos tipos de Espíritu Santo? No, el Espíritu Santo nunca se contradice. Es la misma persona viviente de Dios. El que tiene el Espíritu Santo puede entender y comprender exactamente la perfecta voluntad de Dios. La palabra de Dios, aquí en este versículo de 2 Timoteo 3:16, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, número 1, y luego vienen los para, útil para enseñar, número 1. Y el tipo de enseñanza que desarrolla la persona del Espíritu Santo en tu espíritu es para saber aplicar la palabra de Dios, para redarguir. ¿En dónde? En tu corazón. Te redarguye en tu corazón, te corrige para corregirnos. Y dice, para instruirnos en justicia, que es lo que estoy hablando. ¿La justicia de quién? De Jesús. Nosotros, en la palabra de Dios dice que somos la misma justicia en Cristo Jesús.
Aleluya. Voy a mostrarles algo que es importantísimo cuando estamos hablando de instruir en justicia. Tienes que saber qué es justicia. La justicia es la virtud ética y el principio moral de dar a cada uno lo que le corresponde. Estamos hablando de esta justicia terrenal. Estados Unidos tiene un tipo de justicia. Otros países tienen otro tipo de justicia. Sí, por ejemplo, hay lugares del mundo donde la pena de muerte es justicia. Y la estableció el gobierno es su justicia. El hombre puede tener su propia justicia en donde sea, porque es la justicia del mundo, del hombre. Ahora, el hombre, cuando es influenciado, no es cristiano. Cuando el hombre no es cristiano, el hombre no tiene el Espíritu Santo en su vida. No conoce a Dios. Y por lo tanto usa su moral carnal para establecer una justicia. Pero hay una justicia que es la justicia divina. La justicia de Dios, que está en Cristo Jesús, que está en su palabra. Y para que esa justicia sea revelada en tu vida, como dice la Escritura, mas vosotros sois la misma justicia en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Por qué? Porque hoy somos, por su justicia, lo que Él hizo por gracia. Soy justificado completamente. No tengo problema con Dios. Tenemos una relación, es mi papá. Vivir cuando se te revela a ti la justicia divina, la justicia del nuevo pacto, la justicia en Cristo Jesús, tú vas a vivir en la plenitud de Jesús. ¿Por qué? Porque tú no vas a estar esperanzado a que Dios te dé. Ya Dios te dio todo, porque si te dio a Cristo, te dio todo. Pero para manifestar todo en tu vida, ¿sí?, necesitas la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué? Cambiar la frecuencia, ¿sí?, de querer algo por ya tenerlo. Eso no, el cerebro tuyo no tiene capacidad, pero tu conciencia sí. Cuando tu conciencia cambia tu conciencia, tú eres libre. Que la gente que no entiende, porque el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, pues se van a reír de ti como se rieron de Jesús y como se siguen riendo de todos los que vivimos en el Espíritu. ¿Por qué crees que el Señor dijo andar en el Espíritu y no satisfaga los deseos de la carne? Porque Él quiere que nosotros vivamos y tengamos esa confianza plena. Vuelvo a repetirte, que no se te olvide, Lucas 11:13. Cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Hermanos, la justicia de Dios ya está establecida. Ahorita mucha gente cristiana quiere ganarse las cosas que ya Dios nos dio, porque no sabe cuál es la justicia. La justicia terrenal no cabe ni un milímetro en la dimensión del Espíritu. Aleluya. Aleluya. Quiero agradecer a mis hermanos allá en Cuba. Cuba es un país pequeño que es fácil hacer llegar esta información de estos programas. Hazlo para que se desarrolle el poder de Dios, pero se requiere que la justicia de Dios esté remecida en tu espíritu. Y las circunstancias ustedes las cambian. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si dejamos la religión y nos enfocamos en la dimensión espiritual
y en la justicia de Dios. Un hombre justo que se reveló la justicia de Dios, que es guiado por Dios, que ora en el Espíritu. ¿Sí? El Señor no quiere que seamos esclavos de ninguna organización. A libertad nos trajo. Y estoy invitando a aquellos que están en México también, en toda Latinoamérica. Tenemos que romper con aquellas nubes de poder de ocultismo que tienen control. Pero necesitamos vivir exactamente como el Señor dijo que viviésemos. Somos la misma justicia en Cristo Jesús. Jesús le habló al aire, a las tempestades. Jesús caminó sobre el agua. Jesús convirtió el agua en vino. Jesús secó una planta. Jesús tenía poder. ¿Por qué? Porque Él vivía la justicia. Él es la justicia. Él es la palabra. Cuando Jesús comenzó a decir yo y el Padre uno somos, se empezó a hacer un tremendo problemón para los judíos. Y ahora el amor que tú me has dado, Señor, dice el libro de Juan, creo que Juan, el mismo amor que tú me has dado se los he dado a ellos. El mismo, ¿sabes qué es el mismo amor? La misma vida. Y esto no va a ser cuando tú te mueras, esto es ahorita, aquí. No esperas ir al cielo para andar caminando con una aureola en la cabeza y volando con los ángeles. No. Usted necesita retomar. Lea 2 de Timoteo 3:16 para instruir en justicia. La inspiración de Dios nos instruye en su justicia. Cuando viene un pensamiento de fracaso y tienes revelada la justicia, inmediatamente le hablas al demonio que envió ese pensamiento. En el nombre de Jesús destruyo, ato a ese demonio de injusticia. Tú tienes facultades, tú tienes poder, pero siempre y cuando, recuerda bien esto, nunca te olvides que Dios no miente. Toda su palabra es verdad y es útil para instruirnos en justicia. El pueblo de Dios en este tiempo necesita la instrucción en justicia para saber quiénes somos. La misma instrucción en justicia te va a mantener bajo autoridad, en orden. ¿Por qué? Porque necesitas vivir en orden. No puedes ser un llanero solitario, de que porque ya sabes dónde queda Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ya vas a abrir una iglesia y te vas a poner. No hagan eso. Yo quiero dejarles saber, los que son llamados por Dios, los que fueron llamados por Dios, genuinamente, esos son los hombres que son los que tienes que honrar, respetar, porque están dotados para ayudarte a que tú descubras todo lo que te pertenece como heredero. Esa herencia bendita, esa herencia mayormente que estamos completos en Cristo, dice la Escritura. Entonces, vemos que hay una justicia, pero que no es la justicia de Dios. En el mundo hay justicia, como te decía. Pero vamos a ver en 2 de Corintios 5:21. En 2 de Corintios 5:21 vamos a leer este precioso versículo. Dice la Escritura: al que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? Jesús. Por nosotros lo hizo pecado. No dice pecados,
plural. Por ti y por mí, el Padre hizo pecado a Jesús, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí nomás. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios a través de Jesús. A través de la palabra. A través de esta inspiración de Dios. Vea la importancia que tiene la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. Oh, sí. Yo veo que hay una bola de cosas imitando que es el Espíritu Santo, pero no. ¿Por qué? Porque dentro de las iglesias se hacen unas cosas impresionantemente escandalosas y comportamientos de diferentes. No estoy peleado con el mover del Espíritu, pero ¿qué pasa cuando llegan a su casa? ¿Qué pasa cuando están en el trabajo, en el negocio, que no saben tomar decisiones? Tienes que saber tomar decisiones. Inmediatamente tomar, dice la Biblia, toma lo bueno que Dios le llama bueno y deja lo malo a lo que Dios le llama malo. Si tú no sabes hacer eso, algo te van a manipular, te van a controlar. ¿Por qué? Porque mucha gente que no es guiada por el Espíritu Santo, es guiada por la carne y comienza a usar el mover de la carne y luego quiere controlar a aquellos que tienen al Espíritu Santo. Nunca te metas con una persona que vive guiada por el Espíritu Santo, porque esa persona algo lo va a hacer reaccionar y va a actuar. ¿Por qué, hermano? Porque el Espíritu Santo va a cuidar de ti. Él nos cela a nosotros. Él quiere exclusividad para Él. Él quiere que seamos sensibles, ¿no? Creo que el día de ayer, iba caminando yo en el parque y vi una dama joven que algo me dijo. Hay angustia, hay tristeza en esa persona. No oí una voz ni vino un ángel a decirme, nomás vino a mí. Y pues tú puedes orar sin hablar con ella. Pero en este caso, yo la abordé y le dije, disculpa, mira, veo que hay en ti una tristeza. Y me dijo, estoy estresada. Y le dije, mira, yo soy cristiano, creo en el poder de Dios, y si gustas puedo orar por ti. Y me dice, yo también soy cristiana. Y ahora me doy cuenta que mucha gente vive estresada y con miedo y con problemas, porque por falta de conocimiento. No necesitan un pastor, una iglesia donde sean edificados, donde la palabra de Dios se exponga y ellos puedan crecer y desarrollar su vida en el Espíritu. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y hay que vivir en las nuevas, en la inspiración de Dios. Entonces dice la Escritura que es inspirada por Dios y dice para instruirnos en justicia. Tienes que saber que Cristo es tu justicia. Tienes que saber que la palabra es la última palabra que el Señor dice. Si el Señor dice que usted es bendito, usted es bendita. Si la palabra dice que nosotros somos real sacerdocio, no siento nada, nunca me he puesto una bata grande, larga como un sacerdote, pero yo soy sacerdote en el Espíritu. Así de sencillo. Yo veo a esas personas que practican religiones que traen una bata y caminan como pavos reales, ¿no? ¿Pero qué? En la carne. ¿Pero qué en la carne? Porque no son guiados por el Espíritu. Ellos están sujetos a normas y a planes de una organización.
Nosotros estamos sujetos a la voluntad de Dios, al amor. Voy a compartirte aquí en la palabra de Dios, en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, en otra versión, para que en la rehabilitemos, en él recibamos, para que en él recibamos la justicia de Dios. Si usted no recibe la justicia de Dios, acuérdese de este día. ¿Por qué soy justo? Porque Dios quiso que fuese justo. Ya soy justo. No me siento digno. No dice si te sientes digno, porque el justo por la fe va a vivir. Así de sencillo. Mira lo que dice la escritura en Mateo 6:33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora me doy cuenta por qué muchos cristianos usan este versículo para prosperar. Pero no se prospera porque no están confiadamente en su justicia. Ahí te va algo que te va a servir. ¿Quieres algo para tu vida? No, nada más, si tú quieres algo para tu vida, que hace que algo, no sé, tu matrimonio, tus hijas, tus hijos, tus negocios, yo no sé. Voy a hablar por un hermano que me consultó y me dijo, estoy siendo difamado en publicidades. Bueno, esa es una necesidad. ¿Quieres algo? Sí. Cree en la justicia de Dios. Si tú eres recto con Dios, ¿sí?, vives en rectitud con Dios, la justicia de Dios está contigo. ¿Por qué? Porque la palabra es justa. ¿Qué puedes hacer? Señor, tu palabra dice que tú eres mi justicia y se han levantado contra mí. Y creo que en este momento se cancela esa opresión contra mi vida. Amén. Pastor, es toda la oración, es toda la oración. Porque es la justicia de Dios. Cambia tu manera de orar, cambia tu manera de tener una relación con Dios, cambia todo, es más, prácticamente hay un funeral, se muere la religión totalmente. Cuando se acaba la religión es porque la justicia de Dios está en tu vida. El justo por la fe vivirá. Dice la Escritura que busques el reino de Dios y su justicia, entonces todas las cosas le serán añadidas, todas. Yo por años gritaba este versículo, y lo gritaba. Tu palabra dice en Mateo 6:33, Señor, que si busco primeramente tu reino y tu justicia, todo, pero no sabía que era la justicia de Dios. Ahora que sé que es la justicia de Dios, escrito está. Que yo te pida, si permaneces en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pídeme lo que quieras. Señor, respeta si tú quieres. Lo que quieres, Ahora, obvio, estoy hablando con personas que viven guiadas por el Espíritu Santo y que están de acuerdo. Lo que vas a pedir va a estar de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si eres casado, no quieras a la güerita de la esquina, ¿no? Porque ya tienes un compromiso con una esposa. O sea, tienes que ser coherente en lo que estamos haciendo. Hay tanta gente que es impresionante, man. Por eso yo quiero
yo quiero decirte algo. Sé parte de este mover del Espíritu Santo, de este cambio radical. Dice en Filipenses 4:8, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin de todo lo que sea excelente o merezca elogio. Filipenses 4:8. Aquí dice todo lo respetable, todo lo justo. Consideren, dice. Mantente en eso, considerando eso. Siempre. ¿Por qué? Por esto. Santiago 3:18. El fin del fruto de justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. O sea, no puedes andar en violencia y quieras hacer justicia. Tienes que estar en armonía con Dios. Pastor, pero que este me dañó, perdónalo. Pastor, pero que este, déjalo ir. Nosotros tenemos que pensar bien. Suelta. ¿Por qué? Porque la justicia del hombre carnal, mamma mía. Por eso es bien importante que tengas un pastor genuino que esté interesado en tu alma. La Biblia dice que los pastores que Dios llamó van a dar cuenta por las ovejas. No dice por los que van a la iglesia, no, por las ovejas. No porque vas a una iglesia eres oveja. Necesitas un pastor que te pastoree, que cuide de tu vida espiritual. De palabra y de espíritu y de fe, porque si tú conoces la palabra y no eres guiado por el Espíritu Santo, ¿sí? Vas a aplicar la palabra a tu gusto, a tu manera y a tu criterio. Pero cuando eres guiado por el Espíritu Santo, siempre lo vas a hacer conforme a la perfecta voluntad de Dios, como leímos que la justicia, a fin de que el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Hermano, hermana, gracias por estar en sintonía. Te invito a que compartas este tiempo de Fe Sin Barreras con diferentes hermanos. Sé que con el poder del Espíritu Santo va a correr la fuerza en los que tenemos el Espíritu para con amor compartirle a alguien la palabra de Dios. Sé que ya empezó una manifestación en todo el planeta Tierra, en los hombres que Dios ha preparado para este tiempo. Aprovecha bien el tiempo. No me despido, sino que les digo hasta pronto, bendiciones, y te espero en el próximo programa. Bendiciones. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios. Por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe Sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.